Hola muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar del plan estratégico de la seguridad vial, eh, cómo debo implementar este plan estratégico de seguridad vial, cuáles son las pautas, los tips, los métodos para realizar este plan estratégico de la seguridad vial de la mejor manera. Como podemos observar, aquí tengo un diagnóstico para la implementación del plan estratégico de la seguridad vial. Entonces, este diagnóstico es lo que nos dice qué tenemos, qué debemos implementar, qué nos hace falta, qué tenemos a media. Bueno, entonces este diagnóstico aparece en la resolución, que es con la finalidad, este diagnóstico se hace con la finalidad de saber cuál es el porcentaje de cumplimiento que tenemos en las empresas, qué documento nos hace falta, qué debemos realizar. Bueno, entonces, ¿qué es el plan de seguridad vial? El plan estratégico de seguridad vial, por su sigla PES, es un instrumento de planeación que contienen las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deben adoptar quienes, las organizaciones, con la finalidad de prevenir, controlar los riesgos asociados a la movilidad y el tránsito, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas. Entonces, ahora bien, el objetivo principal de este plan estratégico de la seguridad vial es prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, proteger la vida de quienes, de los conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, motociclistas, en fin, todos los actores viales relacionados con quién. Ahora bien, ¿quiénes deben implementarlo? Obligatorio para quienes, para todas las empresas con flota vehicular propia o contratada, para transporte de carga, para transporte de pasajeros, para empresas con vehículos de servicio. Lo deben implementar las organizaciones con misiones laborales, personal que se desplaza por carreteras, vendedores, técnicos, supervisores en campo. Lo deben implementar los contratistas del Estado, que tengan vehículos o personal en desplazamiento, según el tamaño de la organización, que va de uno o más vehículos que sean propios, arrendados o contratados. Lo deben implementar las personas que realizan contrato de transportes para misiones laborales, para el trabajo. Bueno, el plan de seguridad vial está conformado por las siguientes iniciativas. La conformación del PES, del Plan Estratégico de la Seguridad Vial, es un proceso de estructurar y documentar todos los elementos necesarios para gestionar la seguridad vial en donde en la organización de manera sistemática y efectiva. Bueno, entonces el plan de seguridad vial, en este documento se soporta la estructura del documento del PEX. El plan estratégico de la seguridad vial debe ser un documento maestro que contenga una portada, un nombre de la organización, el NI, el logo corporativo, el título que es el plan estratégico de la seguridad vial, que tenga una versión, una fecha, un periodo de vigencia, un control de cambios, que en este control de cambio es muy importante la versión, la fecha, la descripción, la persona, quién lo elaboró, quién lo revisó y posteriormente quién aprobó el documento. También debe contener una tabla de contenido, donde se incluya el índice completo del documento con numeración de páginas. En este plan, en este documento también debe contener un contenido del PES. Bueno, entonces aquí lo vamos a realizar por secciones. Entonces, aquí en la primera sección, en la sección número 1, tengo la información general de la organización, que aquí se incluye la identificación de la empresa, la razón social, el NIC, el representante legal, la dirección principal, los números de teléfonos y correos electrónicos, la página web, el sector económico, la actividad económica principal. Aquí dentro de este contenido se describe la organización, la misión, la visión corporativa, la estructura organizacional, los números de empleados, la cantidad de empleados, las sedes o sucursales,
la cobertura geográfica, los principales productos o servicios prestados por la empresa. De igual forma, en este contenido se describe la operación vial, el tipo de operación, si es transporte de carga, pasajeros, misiones, mixto. eh, Se describen las rutas principales, las zonas de operación, los horarios de operación, la distancia promedia recorrida. Y aquí en la sección número 2, aquí en el compromiso de la alta dirección. Bueno, aquí en la sección número 2, aquí se incluye la declaración de compromiso. En esta declaración de compromiso es un acta, que este acta debe estar firmado por el representante legal de la empresa. Debe tener una fecha de compromisos y unos compromisos específicos asumidos. Aquí también se incluye en el compromiso de la alta dirección, se incluye la política de seguridad vial, que es un documento completo de la política. Esta política debe estar firmada, debe estar flechada, debe tener unos alcances y unos objetivos y posteriormente debe tener unos compromisos específicos. Aquí en el compromiso de la alta dirección también se designa el líder del PES, que es la persona que va a liderar el PES. Entonces, aquí se hace un acta o una resolución de nombramiento. Se incluye el nombre y cargo del líder, el perfil y competencia, la autoridad y responsabilidad, la dedicación de tiempo. También en el compromiso de la alta dirección se hace la conformación del Comité de Seguridad Vial, que es un acta de conformación. Entonces se incluyen los integrantes, nombre propio, cargo, rol en el comité. Se incluye también las funciones del comité, el cronograma de reuniones y posteriormente el reglamento interno. También en el compromiso de la alta dirección se asignan los recursos, el presupuesto para la ejecución del PES. Entonces este presupuesto debe estar aprobado por quién. Este presupuesto aprobado para el PES. Entonces, recursos humanos asignados, recursos técnicos y tecnológicos, infraestructura disponible, que esto va dentro de la asignación de recursos, el presupuesto para ejecutar el PES. En la sección número 3, aquí incluimos el diagnóstico inicial, que es la caracterización de los actores viales, como son conductores, peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas. Entonces, en la caracterización de actores viales, conductores, entonces aquí vamos a incluir el número total de conductores, la clasificación por tipo de licencia, los rangos de edades, antigüedad en conducción, nivel de escolaridad, experiencia laboral, historial de accidentes, historial de infracciones, estado de salud, resúmenes de exámenes médicos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una tabla por categoría, cantidad, licencia. Bueno, entonces aquí en la caracterización de los peatones, entonces aquí son las personas que se desplazan a pie. ¿Cuántas personas se desplazan a pie? Las rutas peatonales habituales, los riesgos identificados. En los pasajeros, la caracterización de los pasajeros es el personal transportado, la frecuencia de desplazamiento, las rutas utilizadas. Y en la caracterización de los ciclistas y motociclistas, aquí se incluye la cantidad, el uso laboral de desplazamiento al trabajo, los equipos de protección. Y en la caracterización de vehículos, que es aquí vamos a incluir, que es el inventario de la flota. Entonces aquí vamos a incluir el tipo de la flota, la marca, el modelo, el año, la placa, si es propio, el estado, el uso. Bueno, entonces aquí en el resumen estadístico que esto va dentro de la caracterización de vehículo, entonces vamos a incluir el total de vehículos, los vehículos propios, los vehículos arrendados, los vehículos contratados, la antigüedad promedio, el kilometraje promedio. En la caracterización de vehículos también se incluye el estado de documentación. Entonces aquí vamos a incluir el porcentaje con SOA vigente, porcentaje con tecnomecánica vigente, porcentaje con seguros al día, porcentaje con equipos de carretera completo. Aquí en el análisis de accidentalidad e incidentalidad, bueno, esto es un histórico de los últimos de 3 a 5 años. Entonces, años, accidentes con lesiones, sin lesiones, fatales, el costo. Y posteriormente vamos a hacer un análisis por tipo, por choques, entonces si fue el accidente por choque, por volcamiento, por atropellos, otros, bueno. Y posteriormente vamos a hacer las causas principales, vamos a describir las causas principales del factor humano.
Si es por exceso de velocidad, si es por distracción, si es por fatiga. Bueno, aquí en el análisis de accidentalidad también se incluye el factor vehicular, que si es por fallas mecánicas, los factores viales, el estado de la, que es el estado de la vía. Y aquí en el factor ambiental, el factor ambiental son las condiciones climáticas. Aquí vamos a realizar un gráfico de estadística. Vamos a hacer la tendencia de accidentalidad, la distribución por causas, los horarios críticos, los días de la semana y la ruta más peligrosas. En la identificación y evaluación de los riesgos viales, aquí lo que vamos a hacer es una matriz de identificación, evaluación y control de los riesgos. Vamos a incluir el riesgo, la probabilidad, la consecuencia, los niveles de riesgo, los controles actuales y los controles adicionales. Aquí se incluye en la identificación y evaluación del riesgo, se incluyen los accidentes por exceso de velocidad, medio, alto, bajo. Aquí se incluye la capacitación, GPS con control de velocidad, fallas de frenos, mantenimientos, programa preventivo reforzado. Y posteriormente hacemos la clasificación de los riesgos, si es riesgo críticos, muy altos, riesgos importantes que son altos, riesgos moderados que son medios y riesgos tolerables que son bajos. Aquí hacemos la evaluación de infraestructura en la identificación y evaluación del riesgo. Entonces vamos a identificar los riesgos de la infraestructura. Rutas, entonces, mapeo de rutas principales, los riesgos que incluyen aquí, la identificación de puntos críticos, las condiciones de la vía, cómo están los riesgos, cómo está la vía, la distancia y tiempo. En las instalaciones, entonces aquí vamos a hacer, en la evaluación de riesgo, vamos a hacer el estado de parqueadero, cómo se encuentra el parqueadero, vamos a hacer las señalizaciones internas, cuáles son los riesgos, la iluminación, la zona de carga y descargue, cuáles riesgos vamos a encontrar aquí, vamos a hacer las accesos vehiculares y peatonales. Entonces, ¿qué riesgo vamos a encontrar aquí en cada uno de estos? Y posteriormente vamos a hacer el cumplimiento legal según la verificación de las normas. Entonces, normativa aplicable, nivel de cumplimiento actual, brechas identificadas, documentos faltantes. Y esto va aquí en la identificación y evaluación de los riesgos. Entonces, riesgo físico, químico, biológico, psicosocial, biomecánico, condición de la seguridad. Bueno, entonces aquí en la conclusión del diagnóstico, entonces aquí vamos a incluir los principales hallazgos, las fortalezas identificadas, las debilidades y brechas, las oportunidades de mejora y los riesgos más prioritarios. En la sección número 4 de planificación, aquí vamos a incluir el objetivo del PES, entonces el objetivo general. El objetivo general es reducir la accidentalidad vial durante el periodo 2026-2027 mediante pues la implementación de acciones preventivas y correctivas en los 5 pilares del Plan Estratégico de la Seguridad Vial. Más adelante le voy a explicar los 5 pilares del Plan Estratégico de la Seguridad Vial. Aquí en los objetivos críticos, que es capacitar al 100% de los conductores en manejo defensivo durante el primer semestre del 2026. Entonces, lograr el 100% de cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo, reducir las infracciones de tránsito en un 25% durante el 2026. Bueno, estos son ejemplos. Implementar tecnología GPS en el 100% de la flota para el segundo trimestre del 2026. Alcanzar cero accidentes fatales. Aquí en la meta de indicadores, entonces aquí la meta es indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Tenemos indicadores de estructura, indicadores de procesos, indicadores de resultado. Entonces, un indicador de estructura es el porcentaje de conductores con licencia vigente, meta 100%. Porcentaje de vehículos con documentación al día, meta 100%. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto, meta 100%. Los indicadores de proceso, entonces como su palabra indicadores de proceso, entonces número de conductores capacitados, meta 100%, porcentaje de cumplimiento de mantenimiento, meta 95% y porcentaje de inspecciones preoperacionales realizadas, la meta 100%. Y en los indicadores de resultado, son los que nos indican los resultados, entonces aquí se incluye la tasa de accidentalidad, que es la meta de reducción del 30%. Bueno, estos son ejemplos. Índice de frecuencia, días perdidos, meta reducción del 25% y los costos por accidente, que tenemos una meta de reducción del 30%. Bueno, aquí en el plan de acción por pilares. Entonces, el plan de acción por pilares, aquí yo tengo unos pequeños ejemplos
Bueno, pilar 1, gestión institucional, comportamiento humano. Pilar número 3, que vehículo seguro. Pilar número 4, infraestructura segura. Pilar número 5, atención a víctimas. Entonces, un ejemplo de pilar número 1 de gestión institucional, que aquí vamos a incluir la actividad, que es para el plan de acción. Responsable, fecha de inicio, fecha de fin, frecuencia, recurso, indicadores. Bueno, entonces seguimos. Entonces, este plan estratégico de la seguridad vial se compone por 5 pilares fundamentales. Bueno, entonces, los componentes del plan estratégico de seguridad vial. Entonces tenemos componente número 1, gestión institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas. Entonces aquí en la gestión institucional, que es el componente del plan estratégico de la seguridad vial, aquí vamos a incluir el compromiso de la alta dirección, vamos a incluir la política de seguridad vial, el comité de seguridad vial, los documentos y procedimientos y la asignación de los recursos. Y en el componente número 2, que son los comportamientos humanos, que aquí vamos a hacer la selección de conductores, la capacitación continua, la evaluación de competencias, los controles de salud y la campaña de sensibilización y la gestión. Y la gestión de fatigas y estrés. Bueno, entonces aquí en el vehículo seguros, aquí vamos a incluir las inspecciones preoperacionales, los mantenimiento preventivo y correctivo, la documentación vehicular vigentes, los equipos de carretera y la tecnología de seguridad. En el componente número 4, que es infraestructura segura, aquí se incluyen los estudios de rutas, la identificación de puntos críticos, la señalización de instalaciones y las mejoras en parqueaderos y los protocolos para condiciones especiales. Y en el componente número 5, que es la atención a víctimas, entonces aquí se incluyen los protocolos de emergencias, primeros auxilios, convenios médicos, investigación de accidentes y acompañamiento a víctimas. Aquí en el ciclo de implementación del PES, entonces aquí tenemos fase número 1, compromiso de la alta dirección. Entonces este es el ciclo de la implementación del PES. Entonces aquí lo tenemos diseñado por fase número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces aquí en la fase número 1, que incluye el compromiso de la alta dirección, y aquí se incluye la política de seguridad vial, la designación del líder del plan estratégico de la seguridad y la asignación de recursos. En la fase número 2 tenemos el diagnóstico inicial, que son la caracterización de los actores viales, los inventarios de vehículos, los análisis de accidentalidad y la identificación de riesgo. En la fase número 3 tenemos la planificación, que son los objetivos y metas, el plan de acción, los indicadores y el cronograma, y posteriormente el presupuesto. Y en la fase número 4 tenemos la implementación, que son la ejecución de actividades en los 5 pilares: capacitaciones, mantenimientos, mejoras de infraestructura, protocolos operativos. Y en la fase número 5 tenemos seguimiento y medición, que son los indicadores de desempeño, auditorías internas, reuniones del comité, reportes periódicos. Y en la fase número 6 tenemos la mejora continua, que es el análisis de resultados, las acciones correctivas y preventivas, la actualización del plan y el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces aquí tenemos un beneficio de implementar el plan estratégico de la seguridad vial. Entonces, beneficio para la empresa. Entonces, tenemos un cumplimiento legal y se evita sanciones, una reducción de accidentes y costos asociados, una disminución de ausentismo laboral, una protección de la imagen corporativa, una mejora en la productividad, una reducción de primas de seguro y cultura organizacional de seguridad. Entonces son beneficios para la empresa, para la organización y para los colaboradores. Tenemos protección de la vida e integridad, ambientes de trabajo más seguros, capacitación y desarrollo de competencias, tranquilidad para las familias. Para la sociedad, beneficio para la sociedad. Entonces tenemos reducción de accidentalidad vial, menor congestión por accidentes, disminución de costos en salud pública, cultura vial más responsable. Aquí tenemos un marco legal en Colombia que son las normatividades principales. Entonces tenemos que soportan
el PES, el Plan Estratégico de la Seguridad Vial. Entonces tenemos la Ley 1503 del 2011, que es la que promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. Tenemos la Ley 2050 del 2020, que es la que modifica la Ley 1503 y fortalece la seguridad vial. Y tenemos la Resolución 45925 de 2022, que lo que establece son los lineamientos para el diseño e implementación y verificación del Plan Estratégico de la Seguridad Vial. También tenemos el Código Nacional de Tránsito, que lo ampara la Ley 769 del 2002, que son las normas de tránsito y transporte. Sanciones por no implementar, entonces, sanciones por no implementar el PES, entonces, multas económicas, suspensión de operaciones, responsabilidad legal en caso de accidentes, inhabilitación para contratar con el Estado. Entonces, aquí tenemos unos elementos clave del éxito, entonces, que son los compromisos reales de la alta dirección, asignación de recursos suficientes, líder del PES con autoridad y capacitación, participación de todos los niveles, medición constante de indicadores, cultura de reporte sin temor, mejora continua basada en datos, comunicación efectiva y permanente. Entonces aquí una pequeña diferencia entre plan estratégico de la seguridad vial y sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aspecto PES, SGSST. Enfoque, seguridad vial y tránsito, seguridad y salud en el trabajo general. Alcance, riesgos en desplazamiento viales, entonces se aplica a todos los riesgos laborales. Los pilares, entonces tenemos 5 pilares específicos de la seguridad vial basado pues bajo el ciclo PHVA general, que es planear, hacer, verificar y posteriormente actuar. Entonces tenemos una relación, entonces la relación se integra como parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, versus sistema general que incluye el PES. Entonces el PES debe estar integrado al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Pasos para comenzar. Si tu organización necesita implementar el PES, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos obtener el compromiso de la alta dirección, debemos designar un líder del PES, debemos realizar el diagnóstico inicial, debemos elaborar la política de seguridad vial, debemos crear el plan de acción, debemos asignar los presupuestos, debemos iniciar la implementación y medir y mejorar continuamente. Bueno, entonces aquí una metodología para implementar el PES. Es metodología o diseño para la implementación del Plan Estratégico de la Seguridad Vial. El Plan Estratégico de la Seguridad Vial es un requisito legal en Colombia para organizaciones que tienen vehículos o automotor o personal que se desplaza por carretera. Entonces, la metodología general incluye estos pasos principales. Entonces, tenemos metodología de implementación del PES. Entonces, tenemos 5, que es compromiso de la alta dirección, diagnóstico inicial, planificación, implementación, seguimiento y medición y mejora continua. Bueno, entonces aquí la metodología y diseño de la metodología es cómo yo voy a diseñar el plan estratégico desde la seguridad vial, cómo yo voy a realizar el plan estratégico de la seguridad vial, cómo voy a ejecutar el plan estratégico de la seguridad vial. Entonces aquí en compromiso de la alta dirección son la metodología que yo debo diseñar para implementar el plan estratégico de la seguridad vial. Entonces tenemos en el compromiso de la alta dirección, que son metodología para la implementación del PES. Entonces aquí es el compromiso de la alta dirección del PES. Entonces, compromiso de la alta dirección. Entonces aquí se designa un líder del PES, se asignan los recursos humanos y financieros, se establece la política de seguridad vial. En los compromisos de la alta dirección, entonces, ¿por qué es fundamental? Sin el compromiso real de la alta dirección, el PES no tendrá los recursos necesarios, la autoridad ni la prioridad necesaria para funcionar efectivamente. Aquí en el compromiso de la alta dirección son los elementos clave del compromiso. Entonces aquí se incluye la política de seguridad vial. Esta política de seguridad vial es un documento firmado por el representante legal. Esta política debe ser clara, debe ser medible, cuantificable y comunicada a toda la organización. Debe tener un compromiso, debe asumir un compromiso con la prevención de accidentes y protección de la vida, un cumplimiento de requisitos legales. Entonces, esto es elementos clave
del compromiso de la política de seguridad vial. Se debe designar el líder del PES. Entonces se debe nombrar un responsable con autoridad y capacidad de decisión. Debe tener conocimientos en seguridad vial o recibir capacitación. Tiempo dedicado para gestionar el plan. Bueno, aquí se hacen la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos. Entonces, en los recursos humanos, aquí se integran los equipos de trabajo del Comité de Seguridad Vial. En los financieros se incluye el presupuesto para capacitaciones y mantenimientos de tecnología. Y en lo técnico, se incluyen las herramientas, equipos, sistema de información. Entonces, aquí en el compromiso de la alta dirección del PES aquí se realiza la definición de responsabilidades. Entonces, se debe establecer roles claros en la organización. Se debe hacer una matriz de responsabilidad por área. Se debe hacer la inclusión en descripciones de cargo. Aquí en el compromiso de la alta dirección se realiza la comunicación institucional. Entonces, esta comunicación institucional lo que busca es difundir la política a todos los niveles, eh, campañas de sensibilización, canales de comunicación efectivos. Aquí en el compromiso de la alta dirección se incluyen los objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Metas claras y alcanzables, alineación con el objetivo de las organizaciones, se incluyen los indicadores de seguimiento. Aquí en el compromiso de la alta dirección se hace la revisión por la dirección. Entonces, ¿qué es la revisión por la dirección? Son las reuniones periódicas de seguimientos, los análisis de resultados e indicadores y la toma de decisiones para una mejora continua. Aquí en el compromiso de la alta dirección se incluyen los documentos clave que debe generar la alta dirección. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, aquí se incluye acta de compromiso firmada, política de seguridad vial, resolución de designación del líder del PES, se incluye el presupuesto aprobado y se realiza el organigrama del Comité de Seguridad Vial. Eso es en la parte del compromiso de la alta dirección del PES. Entonces aquí en el diagnóstico inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el diagnóstico inicial? Eh, el diagnóstico inicial es la línea base que permite identificar factores de riesgo, necesidades y prioridades para construir el plan de acción. Entonces, en este diagnóstico inicial del PES, entonces aquí vamos a hacer la caracterización de actores viales, como son conductores, peatones y pasajeros, ciclistas y motociclistas. Entonces, en esta caracterización de los conductores vamos a incluir la cantidad total de conductores, los tipos de licencia de conducción, antigüedad de las licencias, experiencias en conducción, la edad promedio, el historial de accidentes e infracciones, las condiciones de salud, que son los exámenes médicos, y el nivel de capacitación en seguridad vial. En la caracterización de peatones y pasajeros, entonces aquí se involucra el personal que se desplaza a pie, los usuarios de transporte público, los visitantes y contratistas, las rutas peatonales utilizadas. En la caracterización de los ciclistas y motociclistas se incluye personal que usa estos medios de transporte, cicla y motocicleta, equipos de protección disponibles. Bueno, aquí en la caracterización de vehículos, inventario de flota, entonces aquí vamos a incluir la cantidad y tipo de vehículos propios, arrendados o contratados. Vamos a, vamos a hacer la característica de la marca, del modelo, del año, de la flota o vehículo. Vamos a hacer la caracterización de las placas y documentación, el estado general de cada vehículo. Vamos a hacer la caracterización del estado general de cada vehículo, que se incluye kilometraje, el uso, vamos a hacer la caracterización del uso, la carga, pasajero, mixto. Y aquí en la caracterización de vehículos también se incluye la documentación vehicular. ¿Qué quiere decir? Aquí se incluye SOA vigente, revisión tecnomecánica, seguro, todo riesgo, responsabilidad civil y la tarjeta de propiedad. En la caracterización de vehículos, entonces aquí se hace la caracterización de las condiciones técnicas. ¿Qué quiere decir? El estado de freno, llantas, luces, sistema de seguridad IVAR, cinturones, ABS, equipos de carretera, botiquín, extintor, señales. En el análisis de accidentalidad
e incidentalidad. Entonces aquí vamos a incluir el número de accidentes e incidentes, tipos de eventos, si es por choque, volcamientos, atropellos, etcétera. Vamos a incluir las causas principales de los factores humanos: vehicular, vial, ambiental, la gravedad con lesiones sin lesiones fatales, costos asociados, los días perdidos por incapacidad, los horarios y lugares más frecuentes de accidentalidad. También aquí vamos a hacer los indicadores o vamos a calcular lo que es la tasa de accidentalidad, el índice de frecuencia, el índice de severidad y los costos por accidente. Aquí en el diagnóstico inicial, que es un diagnóstico para saber cómo está el PESCO, qué nos hace falta, entonces aquí vamos a hacer la identificación y evaluación de los riesgos viales. En la identificación de los riesgos viales, entonces en el factor de riesgo humano y en el factor vehicular. Bueno, entonces aquí en el factor de riesgo humano vamos a identificar, va- vamos a identificar, evaluar y controlar los riesgos. Entonces aquí vamos a incluir y vamos a describir si es por riesgo de fatiga y somnolencia, si es por estrés laboral, si es causada por consumo de alcohol, sustancia, uso del celular al conducir, exceso de velocidad, no uso de elementos de protección, falta de capacitación. Entonces vamos a identificar cuáles son los riesgos. Bueno, entonces aquí en el factor de riesgo vehicular, entonces, ¿cuál es el riesgo? Entonces, vehículos antiguos o mal estado, ¿cuáles son los riesgos? Mantenimiento deficiente, falta de equipos de seguridad, factor de riesgo vial, aquí se incluyen las rutas peligrosas, las vías en mal estado, la zona de alta accidentalidad, las condiciones climáticas adversas, tráfico pesado. Y en la identificación vamos a identificar factores organizacionales: presión por cumplir tiempos de entrega, jornadas extensas de conducción, falta de procedimientos claros, ausencia de controles. Aquí en el diagnóstico inicial del PES, aquí en la evaluación de infraestructura de rutas utilizadas, entonces vamos a hacer el mapeo de rutas habituales, vamos a identificar los puntos críticos, la distancia y tiempo de recorridos y las condiciones de la vía. En las instalaciones de la empresa, entonces en el diagnóstico, parqueaderos, capacidad, señalización, iluminación, zona de carga y descargue, accesos vehiculares y peatonales, señalización interna. Esto va dentro del diagnóstico inicial del PES. Entonces aquí vamos a hacer la revisión de cumplimiento legal, la normatividad vigente aplicable, brecha de cumplimiento, documentación faltante, sanciones o multas previas. Aquí en la evaluación de recursos disponibles, entonces, que es en el diagnóstico, el presupuesto actual para la seguridad vial, personal dedicado, herramientas y tecnología disponibles, programa de capacitación existente. Aquí tenemos una herramienta para el diagnóstico. Entonces, estas son las herramientas para el diagnóstico inicial del peso. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, lista de chequeo, vehículos, conductores, infraestructura, que son herramientas para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a utilizar lista de chequeos, encuesta y entrevista, inspecciones de campo, revisión documental, matriz de riesgo, análisis estadístico de accidentalidad, fotografía y evidencia, que son las herramientas para hacer el diagnóstico del pez. Y entonces aquí en el resultado del diagnóstico, entonces aquí vamos a hacer un informe consolidado que incluya situación actual de la organización, cómo se encuentra la empresa, principales hallazgos y brechas, riesgos priorizados, recomendaciones, base para el plan de acción. Bueno, esto es lo que hace parte del diagnóstico inicial del plan estratégico de la seguridad vial. Aquí en la planificación, bueno, la planificación convierte los hallazgos del diagnóstico en acciones concretas, medibles y alcanzables para mejorar la seguridad vial en la organización. Entonces, aquí en esta planificación vamos a hacer la definición de objetivos general. Este objetivo general debe ser claro y alineado con la política de seguridad vial. Ejemplo, reducir la accidentalidad vial en un 30% durante el año 2026. Aquí en esta planificación vamos a planificar los objetivos específicos. Deben ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con tiempos definidos. Ejemplo, capacitar al 100% de los conductores en el manejo defensivo durante el primer trimestre. Implementar el programa de mantenimiento preventivo para el 100% de la flota. Reducir infracciones de tránsito en un 25% en 12 meses.
lograr que el 100% de los vehículos cuenten con documentación vigente. Aquí vamos a hacer la planificación de los establecimientos de metas e indicadores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los indicadores? Entonces, tenemos indicadores de estructura, de proceso y resultado. Entonces, en el indicador de estructura vamos a hacer la planificación del porcentaje de conductores con licencia vigente, porcentaje de vehículos con su y tecnomecánica al día, el porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado, el número de inspecciones realizadas versus programadas. Entonces, aquí en el indicador de proceso vamos a hacer el porcentaje de conductores capacitados, porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento, número de inspecciones preoperacionales realizadas y porcentaje de implementación de acciones correctivas. Los indicadores de resultado entonces son la tasa de accidentalidad, accidentes, vehículos o kilometraje recorridos, índice de frecuencia de accidentes, índice de severidad, días perdido por accidente, costo por accidente viales y porcentaje de reducción de infracciones. En el plan de acción por pilares, entonces aquí tenemos entonces, en el pilar número 1 tenemos gestión institucional, acción. Entonces aquí tenemos unas acciones. Entonces, acciones lo que yo voy a hacer. Entonces, voy a documentar los procedimientos y políticas. Voy a hacer la conformación del comité de seguridad vial. Voy a establecer los cronogramas de reuniones. Voy a crear sistemas de registro y seguimiento. Voy a implementar auditorías internas. Entonces, ¿quiénes son los responsables? El líder del PES, la alta dirección. Entonces, aquí recursos, presupuesto, tiempo personal, plazo, definir fechas específicas. En el pilar número 2, entonces tenemos comportamiento humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los programas de capacitación, que son manejo defensivo, primeros auxilios, normatividad, etc. Vamos a hacer la evaluación de competencia de conductores, vamos a hacer las campañas de sensibilización, los exámenes médicos periódicos, los controles de fatiga y estrés. Vamos a hacer los programas de incentivo y reconocimientos. Vamos a hacer, sanciones por incumplimiento. ¿Quiénes son los responsables? Recursos humanos, líder del PES. Entonces, ¿qué recursos necesitamos? Capacitadores, material didáctico, presupuesto, plazo, cronograma anual. Entonces, en el pilar número 3 tenemos vehículos seguros. Acciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, voy a hacer las inspecciones preoperacionales diarias, voy a hacer la renovación de documentación vehicular, voy a hacer la dotación de equipos de carretera, voy a hacer la instalación de tecnología de GPS, cámaras, sensores, voy a hacer la reposición de vehículos obsoletos, voy a hacer el control de kilometraje y consumo. ¿Quiénes son los responsables? Jefe de flota, mantenimiento. ¿De qué recursos necesitamos? Talleres, repuestos, tecnología, de tener un plazo, cronograma mensual, trimestral. En el pilar número 4 tenemos la infraestructura segura. Entonces, ¿qué acciones? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el estudio y mapeo de rutas, identificación de puntos críticos, señalización de parqueaderos y zonas internas, mejoras en iluminación, demarcación de zonas peatonales, coordinación con autoridades para mejoras viales, protocolo para condiciones climáticas adversas. Entonces, los responsables son logística, operaciones, recursos, ¿qué recursos necesitamos? Entonces, señalización, obras civiles, plazo, según priorización. En el pilar número 5 tenemos atención a víctimas, acciones. Entonces, protocolo de atención de emergencias, capacitación en primeros auxilios, dotación de botiquines, convenios con centros médicos, procedimiento de investigación de accidentes, acompañamiento psicosocial, seguimiento a incapacitado, responsable HS, recursos humanos. Entonces, ¿qué recursos necesitamos? Botiquines, convenios médicos, seguro, plazo inmediato. Entonces, cronograma de actividades. Vamos a crear un diagrama de Gantt o tabla con actividades específicas que incluya responsable, fecha de inicio y fin, recurso necesario, estado de avance, prioridad, si es alta, media, baja. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de estructura, actividad responsable, inicio, fin, frecuencia, recursos y estado. Entonces en el presupuesto, distribución por rubro. Entonces capacitación, cursos, instructores, material, mantenimiento preventivo, correctivo de repuestos, tecnología GPS, cámaras, software, dotación, equipos de carretera, elementos de protección personal, seguros, SOAT, policías adicionales, infraestructura, señalización, obras, auditorías internas y externas, contingencias. Bueno, entonces, aquí en la asignación de responsabilidades, entonces tenemos la matriz RAS. Entonces, responsable, quién ejecuta, aprobado, quién autoriza,
consultado, quién asesora, informado, quién debe conocer. Y en el mecanismo de seguimiento, entonces tenemos reuniones mensuales del comité, reportes de indicadores, auditoría trimestral, revisión semestral por la dirección, ajuste al plan según resultados. Y en la documentación del plan, entonces el plan debe quedar documentado en un documento maestro que incluya política de seguridad vial, resultado del diagnóstico, objetivos y metas, plan de acción detallado, cronograma, presupuesto, indicadores, responsables, anexos, formatos, procedimientos, lista de chequeo. Y en la socialización del plan, entonces aquí se incluye la presentación a toda la organización, capacitaciones sobre roles y responsabilidades, difusión por canales internos, disponibilidad del documento para consulta. En la aprobación formal tenemos la revisión por la alta dirección, firma de aprobación, comunicación oficial de inicio de implementación y las herramientas útiles para la planificación, que son plantilla del cronograma GAN, matriz de riesgos y controles, formato de indicadores, presupuesto detallado y matriz RAS. Bueno, entonces estamos en la parte de planificación. Bueno, aquí en la parte de implementación del PES. Entonces, para la implementación del plan estratégico de la seguridad vial, entonces esto se implementa a través de 5 pilares que son muy importantes. Entonces tenemos lo que son la gestión institucional, los comportamientos humanos, los vehículos seguros, la infraestructura segura y la atención a víctimas. Entonces, la implementación es la fase de ejecución donde se ponen en marcha todas las actividades definidas en la planificación organizadas en los 5 pilares fundamentales. Entonces, tenemos el pilar número 1, gestión institucional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es establecer la estructura organizacional, la documentación y procesos necesarios para la gestión del plan estratégico de la seguridad vial. Entonces aquí vamos a realizar unas actividades claves que son la conformación del comité de seguridad vial, vamos a designar miembros, representantes de diferentes áreas, vamos a definir los roles y responsabilidades y vamos a establecer el cronograma de reuniones mínimo trimestral. Vamos a documentar las actas y seguimientos a compromiso. Aquí en la documentación del sistema, aquí incluye lo que es el manual del PES, los procedimientos operativos, inspecciones, mantenimientos, emergencia, formatos y registro, política de seguridad vial actualizada, reglamento interno de tránsito, el sistema de gestión documental. Entonces, aquí vamos a incluir los archivos de licencia de conducción, documentación vehicular, SOAC, tenomecánica, seguro. Vamos a documentar los registros de capacitaciones, los reportes de accidentes e incidentes y vamos a documentar las inspecciones y mantenimiento. En la comunicación interna, entonces vamos a hacer lo que son carteleras de seguridad vial, boletines informativos, correos electrónicos, charla de sensibilización, campañas temáticas, vamos a hacer las auditorías internas, vamos a programar auditorías periódicas, vamos a verificar el cumplimiento de procedimientos, vamos a identificar las no conformidades y vamos a implementar las acciones correctivas. En el pilar número 2 entonces tenemos comportamiento humano. El objetivo es promover conductas seguras en todos los actores viales de la organización. Entonces tenemos una actividades clave que es 1, entonces selección de conductores, verificación de licencias vigentes y apropiadas, exámenes médicos como es visiometría, audiometría, psicosensométricos. Vamos a hacer la evaluación de antecedentes, RUN, comparendos, pruebas prácticas de conducción, verificación de referencias laborales. Aquí en el programa de capacitación, entonces son capacitaciones obligatorias, como cuáles: manejo defensivo, normatividad de tránsito, primeros auxilios, prevención de alcohol y droga, manejo de fatiga y estrés, mecánica basada, carga y descarga seguro, uso de elementos de protección personal, frecuencia mínimo anual con refuerzos trimestrales. En la evaluación de competencia, entonces, vamos a hacer las evaluaciones teóricas periódicas, las pruebas prácticas de conducción, acompañamientos en ruta, evaluación de hábitos de conducción con tecnología GPS.
En los controles de condición de salud, entonces aquí se incluyen los exámenes médicos periódicos anuales y los controles de enfermedades crónicas, programa de pausas activas, gestión de fatiga, límite de jornada de descanso, prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Aquí en la campaña de sensibilización, entonces, tema sugerido, entonces, uso del cinturón de seguridad, no uso del celular al conducir, respeto de límites de velocidad, distancia de seguridad, conducción en condiciones climáticas adversas, compartir la vía con peatones y ciclistas, prevención de siniestros viales que son para la campaña de sensibilización, temas sugeridos para las capacitaciones. Aquí en el comportamiento humano entonces se integra también lo que son los sistemas de incentivos y sanciones. Bueno, incentivos como por ejemplo reconocimiento al conductor del mes, bonificaciones por ceros accidentes, certificación de conducción segura, días libres o beneficios adicionales. Entonces aquí también se incluye lo que son sanciones, llamado de atención, suspensión temporal, reentrenamiento obligatorio, terminación de contrato, según un caso grave. Y en la gestión de desplazamiento, entonces vamos a hacer la planificación de rutas y tiempos para evitar presión por cumplimiento de horarios, límite de jornada de conducción máximo de 8 a 10 horas y los descansos obligatorios cada 2 o 3 horas. Y en el pilar número 3 entonces tenemos vehículos seguros. El objetivo es garantizar que todos los vehículos estén en óptimas condiciones técnicas y mecánicas. Entonces aquí actividades claras. Entonces, inspección preoperacional diaria. Lista de chequeo obligatoria antes de cada viaje. Verificación de frenos, luces, llantas, niveles de fluidos, espejos, cinturones, limpiabrisas, bocinas, documentación, registro y firma del conductor, reporte inmediato de novedades. Y en la parte de mantenimiento preventivo, entonces, es el programa basado en kilometraje, según el que cada 5.000 o 10.000 kilómetros según fabricante. Entonces, tiempo mensual, trimestral, semestral, recomendaciones del fabricante que incluyen los cambios de aceites y filtros, revisión de freno, alineación y balanceo, revisión de suspensión, sistema eléctrico, sistema de refrigeración y batería. Aquí en el mantenimiento correctivo, estamos hablando de vehículos seguros, entonces atención inmediata a fallas reportadas, talleres autorizados, repuestos originales o de calidad certificada, registro de todas las reparaciones. En la documentación vehicular, entonces, mantener vigente el SOA, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la revisión tecnomecánica y de gases, tarjeta de propiedad, seguro todo riesgo recomendado, póliza de responsabilidad civil extracontractual. En el mantenimiento de vehículos seguros, entonces aquí equipo de carreteras obligatorios. Entonces, ¿qué debe contener? eh, ese vehículo. Entonces, botiquín completo y vigente, extintor cargado, revisión anual, kit de herramientas, señales reflectivas, como son triángulos o conos, chaleco reflectivo, linterna, gato y cruceta, llanta de repuestos en buen estado, tacos de seguridad, vehículos de carga. Bueno, entonces, en la tecnología de seguridad, entonces, a implementar entonces GPS con monitoreo en tiempo real. Estamos hablando de vehículos seguros, cámaras de seguridad, sensores de reversa, sistema de alerta de fatiga, control de velocidad, telemetría, análisis de conducción. Entonces, reposición de flota, vehículos seguros, entonces, criterios para dar de baja, vehículos, antigüedad, estado, costo, plan de renovación progresiva, priorizar vehículos con sistema de seguridad moderno. En el pilar número 4 entonces tenemos lo que son las infraestructuras seguras. El objetivo es garantizar que las rutas, las vías e instalaciones sean seguras para el tránsito. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Estudio de ruta, entonces mapeo de todas las rutas utilizadas, vamos a identificar los puntos críticos, como son las curvas peligrosas, la zona de derrumbe, alta accidentalidad, análisis de condiciones de la vía, tiempos estimados de recorrido, rutas alternas. Vamos a hacer el plan de ruta segura. Entonces vamos a definir, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir las rutas principales y alternas. Vamos a establecer puntos de parada y descanso. Identificar estaciones de servicios como son talleres, talleres, centro médico. Comunicar rutas a conductores, actualización periódica, que es el plan de ruta segura. Y en los protocolos para condiciones especiales, entonces conducción nocturna, lluvia, niebla, neblina, vías destapadas o en mal estado, zona de alta congestión, zona de orden público.
protocolos para condiciones especiales. Entonces, mejoras en instalaciones de las empresas. Entonces, parqueadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer señalización horizontal y vertical. Vamos a realizar la demarcación de los espacios, vamos a hacer la iluminación adecuada, control de acceso, separación de zonas peatonales. Y la zona de carga y descarga, entonces vamos a hacer la demarcación clara, vamos a incluir señalización de seguridad, protocolo de operación y equipos de protección. En los accesos, entonces señalización de entrada y salida, reductores de velocidad, espejo de seguridad, pasos peatonales de mercado. Coordinación con autoridades, entonces vamos a reportar vías en mal estado. Vamos a solicitar mejoras en señalización. Vamos a participar en mesa de movilidad local. Vamos a compartir información de accidentalidad. Entonces, en el pilar número 5 tenemos atención a víctimas. El objetivo es establecer protocolos efectivos para la atención de emergencias y víctimas de accidentes viales. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Entonces, protocolo de atención de emergencia. Entonces, pasos a seguir en caso de un accidente. Entonces, vamos a asegurar la escena. Entonces, vamos a detener, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero, vamos a detener el vehículo en el lugar seguro. Vamos a encender las luces de emergencia. Vamos a colocar señales reflectivas. Vamos a usar el chaleco reflectivo. Vamos a evaluar la situación. Vamos a verificar heridos. Vamos a identificar riesgos adicionales, incendios, derrame, tráfico. Vamos a solicitar ayuda. Vamos a llamar a emergencia al 123 que es en Colombia. Vamos a notificar a la empresa, línea de emergencia. Vamos a contactar a aseguradora. Vamos a prestar los primeros auxilios, solo si está capacitado. No mover heridos graves. Vamos a controlar hemorragias. Vamos a mantener vía aérea permeable. Es en la prestación de los primeros auxilios. Vamos a preservar evidencia. ¿Cuáles? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar fotografía. Vamos a identificar testigos. No mover vehículos, salvo riesgo mayor. Vamos a esperar las autoridades. Vamos a reportar el incidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a llenar el formato de reporte, vamos a informar a la empresa inmediatamente, vamos a colaborar con la investigación. Y en la capacitación en primeros auxilios, entonces aquí es curso básico para todos los conductores, actualización anual, práctica de RCCP, reanimación cerebro cardiopulmonar, manejo de hemorragias, fracturas, quemaduras, uso del botiquín. Vamos a capacitar en primeros auxilios a todo el personal. En cursos básicos para todos los conductores, actualización anual, práctica de RCCP, manejo de hemorragias, fracturas, quemaduras, uso del botiquín. Y la dotación de elementos de emergencia, que son los botiquines completos en todos los vehículos, verificación mensual de vigencia, vamos a verificar que todos los botiquines estén totalmente completos y que estén en los vehículos, que todos los vehículos tengan sus respectivos botiquines. Vamos a hacer la reposición de elementos usados o vencidos. Vamos a verificar los extintores cargados y vigentes. Aquí en el convenio y contacto de emergencia, entonces aquí vamos a incluir lo que son directorios de emergencia actualizados, convenios con centros médicos, servicios de grúas, asistencial vial 24/7, línea de emergencias de la empresa. En la investigación de accidentes e incidentes de metodología. Entonces, ¿qué voy a hacer en la investigación de accidente e incidente? Entonces, voy a reportar de inmediato, máximo 24 horas. Voy a hacer la investigación del Comité de Seguridad Vial. Voy a identificar la causa raíz. Voy a hacer los análisis de factores contribuyentes. Voy a hacer la determinación de responsabilidades. Voy a hacer la definición de acciones correctivas y preventivas y el seguimiento de implementación. En el acompañamiento a esa víctima, voy a hacer la atención médica inmediata, seguimiento durante recuperación, apoyo psicosocial, gestión de incapacidad, reintegro laboral progresivo, apoyo a familias graves. Y en el análisis estadístico voy a consolidar los datos de accidentalidad, voy a identificar tendencias y patrones, calcular indicadores, presentar informe al comité, tomar decisiones basadas en datos. Bueno, aquí en la herramienta de implementación. Bueno, entonces, herramienta de implementación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer formatos y registros, como son inspección preoperacional, reporte de accidente-incidente, control de capacitaciones, mantenimiento de vehículos, auditorías internas, acta de comité.
Voy a hacer la lista de chequeo, documentación de conductores, documentación vehicular, equipos de carreteras, condiciones de infraestructura. Aquí en los indicadores de seguimiento, entonces voy a hacer un tablero de control con indicadores claves, gráfico de tendencias, semáforos de cumplimiento. Y en el software de gestión voy a hacer lo que son el sistema de gestión documental, plataforma de capacitación, software de mantenimiento, GPS y telemetría, aplicaciones móviles para reportes. Y aquí en el cronograma de implementación, eh, bueno, aquí yo lo tengo por fase 1, meses de 1 a 3 arranque, entonces voy a hacer de 1 a 3 meses, entonces voy a hacer la conformación del comité. Voy a hacer la documentación básica, voy a hacer capacitación inicial, voy a hacer implementación de inspecciones preoperacionales. En la fase número 2, consolidación. Voy a hacer el programa completo de capacitación, que esto va de 2 a 4 meses. Entonces, voy a realizar el programa completo de capacitación, voy a hacer el mantenimiento preventivo en marcha, voy a hacer las mejoras en infraestructura, protocolo de emergencias operado. Y en la fase número 3, aquí tengo de 3 a 12 meses, entonces voy a hacer auditorías internas, ajustes y mejoras, análisis de indicadores, reconocimientos e incentivos. Y aquí los factores críticos de éxito, entonces aquí el compromiso real de la alta dirección. Asignación de recursos suficientes, comunicación efectiva y constante, capacitación continua, seguimiento riguroso de indicadores, cultura de reportes sin temor a sanciones, mejora continua basada en datos, participación activa de todos los niveles. Bueno, entonces aquí seguimiento y medición. Aquí en el seguimiento y medición del PES, entonces el seguimiento permite evaluar el desempeño del plan, identificar desviaciones y tomar decisiones para la mejora continua. Entonces aquí seguimiento y medición del PES. Entonces aquí se incluyen lo que son sistemas de indicadores, indicadores de estructura. En este indicador de estructura lo que mide son los recursos y condiciones disponibles para la implementación del plan estratégico del PES. Indicadores clave, como por ejemplo porcentaje de conductores con licencia vigente, porcentaje de vehículos con documentación al día, porcentaje de cumplimiento del presupuesto, porcentaje de vehículos con equipos de carretera completo, que son los indicadores de estructura. Y aquí los indicadores de proceso, entonces los indicadores de proceso son lo que miden la ejecución de las actividades planificadas. Entonces, indicadores clave, porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación, porcentaje de conductores capacitados, porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo, porcentaje de inspecciones preoperacionales realizadas, porcentaje de cumplimiento de reuniones del comité y porcentaje de implementación de acciones correctivas. Y en los indicadores de resultado, aquí, entonces indicadores clave, como por ejemplo tasa de accidentalidad, índice de frecuencia de accidentes, índice de severidad, tasa de mortalidad, porcentaje de reducción de accidentes, costo por la accidentalidad y porcentaje de reducción de infracciones, días perdidos por accidentes. Entonces aquí tenemos las herramientas de seguimiento. Entonces, tablero de control. Entonces, crear un tablero visual con indicadores principales en tiempo real. Gráfica de tendencias, semáforo de cumplimiento verde, amarillo, rojo, eh, comparativos mensuales, anuales, alertas automáticas. Ejemplo de estructura, indicador, meta, actual, cumplimientos, estado. Entonces aquí tenemos un reporte periódico y reporte mensual, que son los indicadores del mes, que incluye accidentes e incidentes ocurridos, capacitaciones realizadas, mantenimientos ejecutados, novedades y alertas, acciones correctivas en uso. Y en el reporte trimestral lo que voy a hacer es un consolidado de indicadores y voy a hacer un análisis de tendencias y el cumplimiento del plan de acción. Voy a hacer la evaluación de los riesgos y la propuesta de mejora. Aquí en el reporte anual, entonces, en el reporte anual voy a hacer la evaluación integral del PES. Voy a hacer el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento de objetivos, voy a hacer el análisis comparativo con años anteriores, los logros y dificultades, las lecciones aprendidas y el plan de mejora para el siguiente año. Y aquí en formato de registro, entonces registros esenciales como cuáles: inspecciones preoperacionales, reporte de incidente, accidente, asistencia a capacitaciones, mantenimientos actualizados, auditorías internas, acta de comité, seguimiento de acciones correctivas.
Y aquí en la auditoría interna, entonces en la auditoría interna el objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos del PES y la efectividad de su implementación. Entonces tenemos una frecuencia, auditorías completas, semestral o anual, auditorías parciales que son trimestral, inspecciones sorpresa que son, según su necesidad, que tiene un alcance que es el cumplimiento de la política de seguridad vial. Entonces, documentación del sistema, implementación de los 5 pilares, registro y evidencia, cumplimiento de requisitos legales, efectividad de controles. Y en el proceso de auditoría tenemos lo que son planificación, ejecución, hallazgos, informe de auditoría y seguimiento. Entonces, en la planificación vamos a definir alcances y criterios, vamos a seleccionar el equipo auditor, vamos a programar fechas, vamos a comunicar a todas las áreas. Y en la ejecución, bueno, eso es en la planificación. Y en la ejecución vamos a hacer revisión documental, entrevista al personal, inspecciones de vehículos e instalaciones, verificación de registros, observaciones prácticas, hallazgo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer las conformidades, que las conformidades son los aspectos que cumplen, no conformidades mayores, incumplimientos graves, no conformidades menores, desviaciones leves, observaciones, oportunidades de mejora. Y aquí en el informe de la auditoría voy a hacer un resumen ejecutivo, voy a hacer los hallazgos detallados, voy a hacer evidencia, recomendaciones, plazo para corrección, que es el proceso de la auditoría para la planificación. En el seguimiento va a ser el plan de acción correctiva, verificación de implementación, cierre de no conformidades. Bueno, entonces aquí reuniones del Comité de Seguridad Vial. Entonces eso es frecuencia, mínimo trimestralmente, recomendado mensual. Bueno, agenda tipo. Entonces voy a hacer la verificación de asistencia y aprobación de acta anterior. Voy a hacer revisión de indicadores del periodo. Voy a hacer el análisis de accidente e incidente. Voy a hacer el seguimiento de acciones correctivas. Voy a hacer el cumplimiento del plan de acción, novedades y alerta. Voy a hacer la propuesta de mejora, la asignación de nuevos compromisos, bueno, etc. ¿Qué documentación necesito? Entonces, acta de reunión firmada, lista de asistencia, presentación de indicadores, seguimientos a compromiso. Y la revisión por la dirección frecuencia, entonces semestral o anual. El objetivo es evaluar el desempeño global del PES y tomar decisiones estratégicas. Entonces tenemos aquí unos elementos de entrada que son los resultados de auditorías, el cumplimiento de objetivos y metas, los indicadores consolidados, el análisis de accidentalidad, efectividad de controles, cambios normativos, recursos disponibles, quejas y sugerencias, oportunidades de mejora. En los elementos de salida tenemos decisiones sobre mejora al PES, ajuste de objetivos y metas, asignación de recursos adicionales, cambios en la política, nuevas acciones a implementar, reconocimientos y sanciones. En el análisis de accidentalidad, entonces tenemos lo que es una investigación de accidentes. Entonces, cada accidente debe reportarse inmediatamente, investigarse en máximo 48 horas, documentarse completamente, identificar causa raíz, definir acciones correctivas, hacer seguimiento a implementación. En la metodología de investigación, entonces voy a hacer la recopilación de información que consta de testimonios de personas involucradas y testigos, fotografías y videos, informes de autoridades, condiciones del vehículo, condiciones de la vía y factores ambientales. En el análisis de causas, entonces tenemos el factor humano. Entonces, análisis de causas, factor humano, entonces, que es fatiga, distracción, velocidad, etc. Factor vehicular, entonces fallas mecánicas, factor vial, que es el estado de la vía, señalización, factor ambiental, que es el clima, visibilidad, el factor organizacional, que es presión, jornada, etc. Entonces, clasificación, grave, leve, fatal, tipo, si es choque, volcamientos, atropello, responsabilidad, costo. Bueno, lo voy a clasificar. Entonces aquí en las acciones correctivas tenemos inmediata para evitar recurrencia, preventiva para situaciones similares, responsables y plazo de seguimiento. Voy a hacer el análisis estadístico de consolidación y analizar. Entonces, análisis estadístico, consolidar y analizar. Tendencias mensuales, anuales, de tipos de accidentes más frecuentes, la causa principal de los accidentes, los horarios y días críticos, la ruta más peligrosa, los conductores con mayor accidentalidad, los costos acumulados, herramientas, gráfico de tendencias, diagrama de Pareto, mapas de calor, análisis de correlaciones. Aquí la mejora continua. Entonces la mejora continua. Entonces ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces va a planear. Identificar oportunidades de mejora, definir acciones, establecer metas, es planear. Identificar oportunidades de mejora. Planear, definir acciones. Planear, establecer metas. Hacer, implementar acciones, capacitar al personal, asignar recursos.
En verificar, entonces medir resultados, comparar con metas, analizar desviaciones, actuar, entonces estandarizar mejoras exitosas, corregir desviaciones, iniciar nuevo ciclo. Fuente de mejora, entonces resultado de audiometría, resultado de auditorías, análisis de accidentalidad, sugerencia del personal, cambios normativos, nuevas tecnologías, lesiones aprendidas. Entonces tenemos un cumplimiento legal, verificación periódica, entonces resolución 4595 del 2022, Ley 1503, Código Nacional de Tránsito, normatividad específica del sector, actualizaciones y cambio normativo, documentación legal como son licencia de conducción vigente, SOA y seguro, revisión tecnomecánica, certificación de capacitación, registro de mantenimiento, reporte de accidentalidad. La comunicación de resultados, entonces son las audiencias, entonces la alta dirección, entonces aquí se incluyen los indicadores estratégicos, cumplimiento de objetivos, costos y beneficios, decisiones requeridas, mandos medios, que son indicadores operativos, cumplimiento de actividades, recursos necesarios y acciones correctivas. El personal operativo, que son resultados de seguridad, reconocimientos, campañas y recordatorios, lecciones aprendidas, canales, reuniones del comité, carteleras informativas, correos electrónicos, charlas de seguridad, boletines. Bueno, herramientas tecnológicas, software recomendado, gestión documental, control de vencimiento, GPS y telemetría, monitoreo de conducción, plataforma de capacitación, APS móviles, reporte en tiempo real. Bueno, entonces, checklist de seguimiento mensual, entonces lo que son muy importantes, la revisión de indicadores del mes, los análisis de accidentes e incidentes, la verificación de documentos vigentes, el cumplimiento de capacitaciones programadas, el cumplimiento de mantenimiento, la revisión de inspecciones preoperacionales, el seguimiento de acciones correctivas, la reunión del comité si corresponde y actualización del tablero de control, comunicación de resultados, identificación de alerta temprana, propuesta de mejora, que eso se debe incluir en la checklist de seguimiento mensual. Bueno, entonces aquí es, bueno, estamos en seguimiento y medición, entonces aquí mejora continua. Bueno, la mejora continua del PES, del Plan Estratégico de la Seguridad Vial, entonces la mejora continua garantiza que el PES evolucione y que se adapte y sea cada vez más efectivo en la prevención de accidentes viales. Entonces tenemos el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es la base metodológica para la mejora continua del PES. Entonces planear, plan de actividad, entonces planear, identificar oportunidades de mejora. Analizar causa raíz de problemas, establecer objetivos de mejora, diseñar acciones correctivas y preventivas, definir recursos necesarios, establecer indicadores de éxito, asignar responsables y plazos. Herramientas, entonces, análisis de Pareto, el diagrama de Chaka, espina de pescado, los 5 por qué, lluvia de idea, bueno, hacer actividades. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a implementar las acciones planificadas, voy a capacitar al personal involucrado, voy a hacer la asignación de los recursos, voy a documentar el proceso, voy a comunicar los cambios, voy a ejecutar pruebas pilotos si aplican. Claves de la acción de compromiso de los responsables, comunicación clara, seguimiento cercano, registro de evidencia. Voy a verificar, entonces, ¿qué voy a verificar? ¿Qué actividades? Entonces, actividades. Voy a medir los resultados obtenidos, voy a comparar con objetivos establecidos, voy a analizar desviaciones, voy a hablar la efectividad de las acciones, voy a recopilar, voy a recopilar retroalimentación, voy a documentar lecciones aprendidas. Herramientas. Indicadores de desempeños, auditorías de seguimientos, encuestas de desactivación, análisis estadístico, gráfico de control. Entonces, bueno, son las herramientas que necesito para verificar. Bueno, entonces, actuar. Actividad. Entonces, voy a estandarizar mejoras exitosas. Voy a actualizar documentos, procedimientos, formatos, programas. Voy a capacitar en nuevos estándares. Voy a corregir desviaciones. Voy a escalar mejoras a otras áreas. Voy a iniciar nuevo ciclo de mejora. Resultado. Procedimientos actualizados, nuevos estándares implementados, personal capacitado, cultura de mejora fortalecida. Bueno, puente de mejora, análisis de accidentalidad. Voy a identificar patrones, tipos de accidentes recurrentes, causas más frecuentes, conductores con mayor accidentalidad, rutas más peligrosas, horarios críticos, condiciones climáticas asociadas.
Acciones de mejora, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, capacitación específica en áreas débiles, refuerzos en rutas peligrosas, ajuste en horarios de conducción, mejora en mantenimiento preventivo, cambio en procedimientos operativos. Resultados de auditorías, no conformidades encontradas, pues, documentación incompleta, procedimiento no seguido, capacitaciones pendientes, mantenimientos atrasados, equipos faltantes. Plan de acción. Corregir cada no conformidad, identificar causa raíz, prevenir recurrencia, verificar efectividad. Indicadores de desempeño, análisis de tendencia. Indicadores en rojo o amarillo. Metas no alcanzadas, desviaciones significativas, comparativos con periodos anteriores. Mejoras basadas en datos de ajustar metas realistas, reforzar áreas débiles, optimizar recursos, cambiar estrategias efectivas. Sugerencias del personal. Canales de participación. De sugerencias, reuniones de equipos, encuesta de clima, comité de seguridad vial, entrevistas individuales. Tipo de sugerencia. Mejoras en procedimientos, necesidades de capacitación, problemas operativos, riesgos identificados, ideas innovadoras, procesos. Recibir y registrar sugerencias, hablar viabilidad, implementar las aprobadas, reconocer, reconocer al proponente, comunicar resultados. Cambios normativos, monitoreo constante. Actualizaciones legales, nuevas resoluciones, cambio en el código de tránsito, normatividad sectorial, mejores prácticas internacionales, adaptación. Entonces, actualizar procedimientos, capacitar en nuevos requisitos, ajustar documentación, verificar cumplimiento. Nuevas tecnologías e innovaciones disponibles. Entonces tenemos lo que son el sistema avanzado de asistencia al conductor, ADAS, telemetría y análisis de conducción, cámara de seguridad inteligente, APS de gestión móvil y sensores de fatiga, vehículos eléctricos o híbridos, inteligencia artificial para análisis predictivo, evaluación, entonces costo, beneficio aplicable a la operación, facilidad de implementación, impacto esperado. Pacman y comparación con empresas del mismo sector, organizaciones líderes en seguridad vial, estándares internacionales, mejores prácticas, aprendizaje entre estrategias exitosas, errores a evitar, innovaciones aplicables, indicadores de referencia. Marketing. Entonces, tipos de acciones de mejora. Entonces tenemos las acciones correctivas. El objetivo es eliminar la causa de una no conformidad o problema detectado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Identificar el problema. Analizar causa raíz. 5 por qué. Focos. Definir acción correctiva. Implementar. Verificar efectividad. Estandarizar si es exitosa. Entonces, ejemplo, accidente por fallas de freno, mejora programa de mantenimiento. Infracciones por exceso de velocidad, entonces capacitación y control con GPS. Documentación vencida, entonces sistema de alertas automática. Acciones preventivas, entonces el objetivo es eliminar la causa de una no conformidad potencial antes de que ocurra. Entonces, ¿cuál es el proceso? Identificar el riesgo potencial, evaluar la probabilidad del impacto, definir acción preventiva, implementar, monitorear. Ejemplo, riesgo de fatigas en ruta larga, antes de establecer descansos obligatorios. Vehículos próximos a antigüedad crítica, entonces hacer el plan de renovación. Temporada de lluvia, entonces capacitación en conducción bajo lluvia. Y las acciones de mejora que el objetivo es optimizar procesos y aumentar la efectividad del peso. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que es implementar tecnología GPS para monitoreo, crear el programa de incentivos para conductores, digitalizar inspecciones preoperacionales y mejorar la señalización en las instalaciones y crear un simulador de conducción para capacitación. Herramientas de mejora continua, entonces tenemos un análisis de Pareto, es aplicación, entonces identificar el 20% de la causa que generan el 80% de los accidentes. Ejemplo, 80% de accidentes causados por exceso de velocidad, distracción, fatiga, enfocar recursos en estas tres causas principales. Entonces aquí tenemos un diagrama, tenemos una espina de pescado, entre categoría de análisis. Entonces el método, procedimientos inadecuados, mano de obra, falta de capacitación, fatigas, máquinas, fallas mecánicas, vehículos antiguos, material, repuesto de mala calidad, medio ambiente, condiciones climáticas, vías en mal estado. Medición, falta de indicadores, datos inexactos. Bueno, los 5 por qué. Entonces, técnica para encontrar la causa raíz. De ejemplo, problema de accidente por falla de freno. Los frenos no funcionaron. ¿Por qué no se hizo el mantenimiento? ¿Por qué el vehículo no estaba en el cronograma? ¿Por qué el cronograma no incluye vehículos nuevos? ¿Por qué el procedimiento no contempla inclusión automática? Causa raíz del procedimiento de mantenimiento incompleto.
Aquí tenemos la matriz de priorización de criterios, que es el impacto en seguridad alto, medio, bajo, costo de implementación, la facilidad de ejecución y el tiempo requerido. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? El alto impacto más bajo costo, prioridad, alto impacto, alto costo, prioridad, bajo costo, prioridad 3, bajo impacto más alto de costo, prioridad 4. Kaizen, mejora continua. Entonces, incremental. Principios, pequeñas mejoras, constante participación de todos, eliminación de desperdicio, estandarización, enfoque en el proceso, de aplicación en el PES, reuniones breves, semanales de mejora, identificar pequeños problemas diarios, implementar soluciones rápidas, celebrar pequeños logros. En la gestión del cambio, entonces, paso para implementar mejoras. Entonces, comunicar la necesidad del cambio, explicar el problema o oportunidad, mostrar datos y evidencia, generar sentido de urgencia. Aquí vamos a involucrar a los afectados, entonces escuchar preocupaciones, incorporar sugerencias, crear equipo de cambio, vamos a capacitar y preparar, vamos a entrenar en nuevos procedimientos, vamos a proporcionar los recursos, vamos a resolver dudas, vamos a implementar gradualmente, vamos a iniciar con piloto, ajustar según resultado, vamos a escalar progresivamente. Vamos a reforzar y sostener, de reconocer la adopción, vamos a monitorear el cumplimiento y lo vamos a estandarizar. Y en gestionar resistencia, entonces vamos a identificar resistente, entender causas, a abordar con empatía, mostrar beneficios. En la cultura de mejora continua, entonces tenemos elementos clave. Entonces tenemos liderazgo comprometido, alta dirección predica con el ejemplo, asignar recursos para mejora, reconocer esfuerzos, tomar decisiones basadas en datos, participación activa. Todo pueden proponer mejoras, canales abiertos de comunicación, reconocimientos a contribuciones, trabajo en equipo, aprendizaje organizacional, documentar lecciones aprendidas, comportamientos, compartir conocimientos, capacitación continua, análisis de casos propios y externos, enfoque en datos, entonces decisiones basadas en evidencias, medición constante, análisis objetivo, transparencia en resultados. Tolerancia al error constructivo de reportar sin temor a sanciones. Aprender de errores. Enfoque en soluciones no culpables. Cultura de reporte proactivo. En el plan anual de mejora, entonces, la estructura sugerente. De enero a marzo, entonces voy a hacer revisión de resultados del año anterior. Voy a identificación de oportunidades de mejora. Priorización de acciones. Asignación de recursos. Bueno, aquí tenemos unos indicadores de mejora continua, que es medir la efectividad del proceso de mejora. Entonces, el porcentaje de acciones de mejoras implementadas, el tiempo promedio de implementación, porcentaje de mejoras afectivas, números de sugerencias recibidas, porcentaje de sugerencias implementadas, reducción de costo por accidentalidad, revisión y actualización del PES, frecuencia de actualización anual, cuando ocurran cambios significativos, proceso de actualización, y tenemos el reconocimiento y motivación programa, que es el programa de incentivos, reconocimientos individuales, conductor del mes, cero accidentes, mejor puntaje en inspecciones, mejor sugerencias implementadas, certificado de excelencia. Y tenemos aquí lo que son las lecciones aprendidas, que es documentar caso de éxito. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Resultados obtenidos, factores de éxito, aplicabilidad a otras áreas, caso de fracaso, qué se intentó, por qué no funcionó, qué se aprendió, cómo evitarlo en el futuro. Y compartir conocimiento, repositorio de casos, sesiones de aprendizaje, boletines informativos, capacitaciones, intercambio con otras organizaciones. Sostenibilidad del PES. Factores críticos. Entonces, compromiso permanente de la dirección. Recursos asegurados en el presupuesto. Personal capacitado y motivado. Cultura de seguridad arraigada. Medición y seguimiento. Adaptación a cambio del informe. Comunicación efectiva y continua. Reconocimiento de logros. Aprendizaje de errores. Innovación y actualización permanente. Checklist de mejora continua, trimestral, en vez de revisar indicadores y tendencia, analizar accidente e incidente, evaluar la efectividad de acciones implementadas, identificar nuevas oportunidades de mejora, priorizar acciones para el siguiente trimestre, actualizar el plan de acción semestral, entonces auditoría interna, revisión por la dirección, evaluación de cumplimiento de objetivos, ajuste de metas si es necesario, reconocimiento a destacado anual, evaluación integral del PES, actualización completa de documentación, la definición de objetivos del nuevo año, presupuesto para el siguiente periodo, eventos de reconocimiento. Bueno, aquí tenemos una política de seguridad vial. Bueno, entonces la persona que necesite esta diapositiva, si necesita esta diapositiva, aquí abajito me puedes dejar
Puedes dejar su correo y yo con mucho gusto le hago el envío de la diapositiva.